Ok, en este problema tenemos una abejita que sale de su panal aquí y se mueve 5 metros para acá a 120 grados. Luego de aquí se mueve para acá 6 metros a 11 grados. Luego de aquí se mueve para acá 2 metros a 250 grados y finalmente termina aquí, recorriendo 5 metros a 280 grados. Cuando la abejita está acá, entonces ella desea regresar a la casa, a su panal. Pero ¿qué distancia debe de recorrer? Eso es lo que tenemos que averiguar nosotros. Entonces, para ello tenemos que averiguar esta resultante de aquí. Esta es nuestra incógnita y este será el ángulo que tenemos que averiguar. Esto es una suma de vectores. Vectores en diferentes líneas de acción. Recordemos que se explicó que cuando son los vectores en una misma línea de acción, simplemente se adicionan, o sea, se hace una suma. Suma en este caso de dos positivos y en este caso una suma de un positivo con un negativo. Pero aquí no tenemos una suma de vectores en una misma línea de acción, sino que tenemos un vector así, otro vector para allá, el otro vector para acá y el otro vector para aquí. Estos son vectores en diferentes líneas de acción y recordemos que se sumaban básicamente formando un triángulo por Pitágoras y la hipotenusa es la resultante de la suma de los vectores. Pero en este caso, como tenemos muchos vectores, el triángulo se saca primero averiguando una tabla de valores, o sea, averiguando el valor de la coordenada cartesiana de cada uno de estos vectores. Entonces les recomiendo que hagan una simple tablita X y Y, tas, 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 aquí, para cada uno de los vectores, el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Y entonces en cada uno de estos vectores nosotros vamos a averiguar el valor de cada componente vectorial. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recordemos la relación que para X se usa coseno y para Y se usa seno. A mis alumnos yo les recomiendo aprenderse excose y yesenia. Se aprenden eso. Entonces, ¿cómo se aplica esto acá? Por ejemplo, en el caso de estos vectores. Un momentito. En el caso de estos vectores tenemos para A sería 5 metros por el coseno de 120 grados. Para el caso Y será con seno, entonces A en Y será 5 metros por el seno de 120 grados. Y así continúo averiguando todos. Entonces me voy a obtener una tabla como la siguiente. Ok, aquí ya está averiguado cada uno de las componentes vectoriales en X y en Y de esos vectores. Una me dio 2,5, A en Y me dio 4,33, B en X 5,89, B en Y 1,14. Al sumar todas estas me da 3,57 en X y menos 1,32 en Y. ¿Cómo voy a interpretar yo esto? Muy bien, aquí es donde formamos el triángulo, en este punto. Recordemos que cuando tenemos una suma de vectores en diferentes líneas de acción, formamos un triángulo. Entonces, acá yo pienso, necesito en X 3,57 y en Y menos 1,32. ¿Cómo puedo formar yo eso? Bueno, si 3,57 es en X, será para allá. Entonces 3,57. Y Y 1,32, entonces va a ser para acá porque es negativo, menos 1,32. Bien, y la resultante de esta suma vectorial va a ser, cierro el paralelogramo, la diagonal de aquí
es la resultante. Entonces, tenemos un triángulo, yo voy a agarrar este triángulo de aquí, es el que voy a agarrar. Entonces voy a trabajar este triángulo, aquí. Entonces tengo un triángulo que da 357 acá en X, 357 y 1,32 para acá, negativo. Esta hipotenusa es mi incógnita y esta hipotenusa de acá corresponde a esta longitud de ahí. Bien, lo averiguo y me da h es igual a la raíz cuadrada de 357 al cuadrado más menos 1,32 al cuadrado. Pero ojo, un detalle. Al ser todo un cateto, si yo lo meto así a la calculadora me va a dar un error. Requiero meterle paréntesis a todo el cateto. Y de esa forma obtengo resultado 3,80 metros. Ojo, si yo no hubiera usado estos paréntesis, me hubiera dado 3,32. Y este resultado no tiene sentido, porque yo no puedo tener una hipotenusa de 3,32 teniendo un cateto que mide 3,57. Ese sería un error. Y eso es lo que yo obtengo si no pongo los paréntesis. Muy bien, continúo. Esta es la hipotenusa. Ahora me interesa averiguar el ángulo. Ya sé, en este punto, ya sé que de aquí a aquí hay 3,8 metros. Pero lo que no sé es cuánto es el valor de ese ángulo en que tiene que moverse la abejita y luego este ángulo entero. Ese ángulo corresponderá a este de aquí, ¿ok? Entonces aplico la función para averiguar ese ángulo, seno inverso del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto de este ángulo llega a ser 3,57. Entonces sería 3,57 dividido entre la hipotenusa, que es, y eso me da 69,96 grados. Esto es equivalente a 70 grados. Ojo, un detalle. Esto es por los decimales que yo he estado usando. Si ustedes aquí tienen un decimal como 3,58 o 1,32 o algo así, 1,33 en vez de 32, el resultado le va a dar diferente de lo que yo estoy obteniendo. Pero digamos que son esos 70 grados. Ahora, ¿qué significan estos 70 grados? La pregunta del problema es, si aquí está la abejita, ¿cuánto tiene que viajar para llegar al panal y en qué ángulo debe de desviarse? Ya averiguamos que tiene que viajar 3,8 metros, pero el ángulo que averiguamos no es exactamente el ángulo de desviación. Para entenderlo, voy a construir un eje de coordenadas cartesianas acá en el mismo dibujo. Entonces, aquí, y para allá, ok, y para allá. Ahí está el eje de coordenadas cartesianas. El ángulo que acabamos de averiguar corresponde a este ángulo. Aquí es donde hay 70 grados. Pero yo no necesito ese ángulo, porque los ángulos se expresan a partir de 0 grados. Si aquí hay 0, aquí hay 90, entonces a estos 70 yo debo de sumarle estos 90 grados, porque los ángulos, recordemos, se miden desde 0 hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Entonces, desde 0 hasta donde está la abeja, vamos a ver, desde 0 hasta aquí hay
70 más 90 grados. Y esto corresponde 7 y 7, 14, 15, 160 grados. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Mi respuesta es que se tiene que mover 3,8 metros a 160 grados absolutos. Ahora, tal vez alguien diga, pero ¿qué hay si yo expreso la respuesta de otra forma? Digo que este es norte, este es sur, este es este y aquí sería oeste. Entonces yo digo, se mueve 3,8 metros al noroeste. Sería correcta esa respuesta también. La primera es correcta, la segunda es correcta. Y si lo expresa 3,8 metros a 70 grados noroeste, sería aún más exacto.